la palabra. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Para qué? A fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros, usted, yo, todos nosotros tengamos esperanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, bendecimos tu presencia, te damos gloria. Queremos, Dios, que tú derrames tu gracia, derrames tu presencia, traigas, Dios, un caudal de bendiciones a nuestra alma, a nuestro espíritu, Dios. Padre, queremos que tú te lleves toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, Señor Dios. Derrama espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y a ti te damos este aplauso glorioso que vive y que reina por los siglos. La Biblia dice que todas las cosas que se escribieron, todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, todas. No solamente la que me gusta y la que no me gusta yo la dejo ahí a un lado, sino dice que todas las cosas. Y con este principio quisiera compartir algo tan fundamental y tan importante y que enriquece nuestra vida y nuestro progreso, nuestro avance y nuestra determinación, que es tan fundamental y tan importante y nos muestra y nos habla acerca de dos realidades. Hay dos realidades. Cuando usted se va al juez, hay dos expositores a donde yo pongo mi realidad, tengo mis argumentos, mis fundamentos, mientras que el otro también tiene y muestra pruebas, evidencias, para que el juez, de acuerdo a la información que le estamos transmitiendo, que le estamos dando, él pueda tener una visión de las cosas para poder ejecutar y dar la sentencia. Son dos realidades. Por eso dice las Escrituras que todas las cosas que se escribieron, todas las cosas que se escribieron, no las que solamente a mí me encanta, me gusta, sino que todas las cosas es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para forjar dentro de nuestras vidas, poder mirar. Y no ha dejado Dios, no ha pasado por alto, sino que lo ha dejado registrado en las Escrituras y ha dado detalles de tal forma, de tal manera, para que cuando usted lea las Escrituras o cuando usted escuche, por ejemplo, las Escrituras, usted pueda ver, pueda traerle, Dios pueda darle luz a su corazón, pueda Dios darle luz a su alma. Con este principio quiero que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33 y 34. Ahí hay una palabra formidable. Hay una palabra maravillosa. Libro de Daniel, capítulo 4, en el Antiguo Testamento. Esto habla indudablemente
acerca de la vida de un hombre, de un rey. El rey se llamaba Nabucodonosor, el rey de Babilonia, un gran rey, maravilloso. Dice las Escrituras de la siguiente manera, libro de Daniel, capítulo 4, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Es impresionante esta palabra y va a hablar de tal forma, de tal manera. Encontré cada detalle y cada cosa y yo vengo hablando acerca de la otra cara de la moneda, ¿sí? Y nosotros durante muchos años, durante mucho tiempo, a los que concurren o a los que escuchan la palabra de Dios, siempre que se habló de Nabucodonosor, de este rey, este gran rey de Babilonia, siempre hemos tratado de poder contar siempre un lado de la cara de la moneda. ¿Por qué? Porque mayormente vemos nosotros que las Escrituras empiezan a darnos detalles maravillosos. ¿Por qué? Porque este hombre que era rey y que era poderoso, de pronto cae y es echado a donde él comienza a ser como un animal terrible. Le crecen las uñas, el cabello, empieza a comer pasto como el buey. Y entonces, muchas veces, siempre, los que venimos de abajo o luchamos por poder crecer y poder desarrollarnos, siempre tratamos de poder, y uno escucha y que nos pone feliz cuando un rey, cuando alguien que está en el éxito, luego después cae por algún motivo, por alguna razón, festejamos. Y parece ser como que nos da placer el poder ver a aquel que ha crecido y que está coqueteando quizás con el éxito. Porque dice las Escrituras en Daniel capítulo 4, verso 4 al 8, mire, se lo voy a describir para que usted pueda entender y comprender. Dice, yo Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, verso 4 en adelante, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño.
Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y le dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró Daniel. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien moraba el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, él estaba, el rey estaba durmiendo en su recámara, en su palacio. Dicen las escrituras, y de pronto algo sucede. Se sobresalta de la cama y grita, ¡ah! Un espanto. Un sueño. Son muchas veces que a veces cuando nosotros estamos ahí durmiendo y usted tiene un sueño y se espanta, aterrorizado por la cosa que está viendo, y su corazón empieza a latir desesperadamente en nuestras vidas. Dice las escrituras que él se asustó, entró en terror. Y no es que en los momentos difíciles, sino que aún estando él en lo mejor de su vida, en lo mejor, en el esplendor de su vida, pero dice que él estando allí, indudablemente llamó a los magos, a los adivinos, a los caldeos. Nos llamó a Daniel. Daniel es el último que viene. Y debemos nosotros de poder aprender en la vida, porque eso es lo que dice, indudablemente, lo que dice Pablo. Todo lo que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para qué? Por medio de la paciencia, mediante la revelación, el entendimiento, pueda surgir dentro de nuestras vidas esperanza. Entonces, nosotros tenemos que aprender que muchas veces somos nosotros como Nabucodonosor, que primeramente miramos el horóscopo, el Géminis, porque yo soy de junio, y miramos el horóscopo y miramos esto, miramos aquello, y las cosas se van complicando hasta que viene Daniel. Dios te trajo en esta noche porque Dios tiene un plan y un propósito con nuestras vidas. Y dice que Él sueña en eso, en esa visión le cuenta que Él ve un árbol frondoso, un árbol grande. Pero también las escrituras dicen que ese árbol no es que no tenía frutos. Y le cuenta a cada uno de ellos el sueño y ese árbol. Y de pronto ve justamente un ángel que viene, indudablemente que viene a cortarlo. Por eso es tan interesante, es esto. El ángel no viene a cortar el árbol porque no tiene fruto, sino que el orgullo, la arrogancia, la altivez se había apoderado de tal forma, de tal manera en la vida de Nabucodonosor. Mira lo que dice el verso 30 del capítulo 4. Habló el rey y me dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Aún no estaba la palabra, él estaba en su recámara, él estaba durmiendo. Y Dios le habla a través de los sueños, porque los sueños también es el lenguaje de Dios. Y podemos nosotros certificar de que no hay influencia ajena o que nadie está hablando porque me tiene bronca o me tiene rabia, sino que tú estás durmiendo solo y en la noche te sorprende el sueño y te despiertas aterrorizado, espantado, lleno de terror. Y dice las escrituras que este hombre había su arrogancia, su altivez. Y cuando él empieza a describir y dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, ¿con qué? Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Es verdad que indudablemente, había crecido. Él estaba durmiendo porque había tenido grandes batallas y grandes victorias y tenía el dominio absoluto territorialmente en aquella época, en aquel tiempo. ¿Viste cuando vos quieres ver a través del lente del celular y vos quieres ampliar? Hay algo que se llama zoom y lo mueves y se expande. Es lo mismo que hace Satanás muchas veces, hace con nuestras vidas. Te hace ver las cosas que has logrado de tal forma, la verdad que es bueno, pero no es tan bueno. ¿Por qué lo expande? Te hace ver, ¿para qué? Para que a través de esto te entre el orgullo y te entre la soberbia. Nos entre el orgullo y nos entre la soberbia. Es impresionante esta palabra. El orgullo, cuando entra a nuestros corazones, esta gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y dirás, pero ¿por qué será que Dios me trajo esta noche? Para que podamos aprender. Para que podamos trabajar en nuestro interior, en nuestras vidas. Dice el verso 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, 4:34. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Dice, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Una de las cosas fundamentales e importantes que nosotros debemos de aprender. Un animal, porque él se había convertido como una bestia, como una fiera del campo. Comía y pastaba como el buey. Tenía como garra de águilas. Y un animal de 4 patas siempre mira hacia abajo, nunca mira hacia arriba.
Por eso las Escrituras dicen más. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Como dijo David. David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando nosotros levantamos nuestra mirada. Cuando nosotros miramos hacia Dios, fíjate la consecuencia que se produce en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mi razón me fue de vuelta. Mi razón me fue de vuelta. Igual que el hijo pródigo cuando volvió en sí. Él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Porque una de las cosas que cuando nosotros alzamos nuestros ojos, nuestra razón, empiezas a ver lo correcto. Pero mientras tus ojos no son levantados, no miras los cielos, tú ves lo que a ti te conviene, lo que a ti te favorece. Y no significa que eso sea lo correcto o eso sea la voluntad de Dios. Porque Dios dice que cuando nosotros alzamos nuestros ojos, la razón, el ver lo correcto, el ver lo que a Dios le agrada. Él fue a buscar, mandó a buscar a los magos. Él mandó a buscar a los adivinos. Pero él hasta que él no levantó sus ojos. El orgullo, la soberbia nos hace ver las cosas que a nosotros nos favorece o las cosas que nosotros creemos o consideramos que es lo mejor. Pero cuando miramos a Dios, nuestra razón Dios nos devuelve esta razón. Él recibe, y esto es fundamental e importante. Este rey habló, contó su sueño, mandó a llamar a los magos, a los adivinos. Pero Daniel, la Biblia dice que Daniel viene, le habla y le da la interpretación. Y no solamente Daniel le da la interpretación, Dios le habla justamente para que haya un cambio de actitud. Pasó un año completo y nunca hubo cambio. Nunca modificó. Nunca modificó su propia vida. Dice el verso 27, capítulo 4, versículo 27, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escucha lo que Daniel le había dado consejo hace un año. Pasaron 12 meses y no hubo cambio de actitud. La palabra o el consejo no penetró, no dio lugar. El rey no le dio lugar. ¿Por qué? Por el orgullo, por la terquedad, por la soberbia. Por eso el verso 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades
haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le da un consejo y le dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Tú no tienes que ir a buscar a ningún mendigo. Nosotros no tenemos que ir a buscar gente con necesidades. Hay familiares con apellidos que tenemos en nuestros mismos apellidos. Hay familiares que están pasando circunstancias y situaciones adversas en su vida. ¿Quieres vivir tranquilo? No necesitas ir a buscar, a ir a África o ir a otros barrios carenciados. Tenemos familiares, tenemos gente. Hay personas que llevan nuestros apellidos. Y le dice que tal vez eso habrá una prolongación de tu tranquilidad. ¿Quieres vivir tranquilo? Haz misericordia. Atiende, contribuye, ayuda. Eso va a prolongar, eso va a traer tranquilidad a tu vida. Esto me hace acordar a cuando gente viene y te pide consejo, pero al final hacen su vida. Quizás no les pareció justo lo que el pastor dijo. No era lo que ellos quizás querían escuchar. Y esa clase de personas son gente indudablemente independiente. No viven bajo una cobertura. Y en los años que llevo como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, Dios me ha mostrado ver esta realidad. Gente que vive en obediencia y hay gente que vive independientemente. Que dicen lo que quieren, cuándo quieren y a dónde quieren y cómo quieren. Pero por eso dice todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, todo lo que está escrito, todo lo que ha quedado registrado para nuestra enseñanza, para que puedas mirar, para que puedas ver, para que puedas discernir, para que puedas leer. Antes de tomar una decisión, antes de tomar una determinación, ¿qué es lo que hago? Y a lo largo de mi vida, que la gente que ha vivido en obediencia, en sometimiento a la palabra, ha sido bendecida. Y la gente que ha vivido o que vive independientemente, su vida es una vida de fracaso, de dolores, de amargura, de resentimientos. Por eso este hombre manda a buscar a sus séquitos. Él manda a buscar a sus magos, a sus adivinos. Pero si ya Daniel estuvo y le dio consejo. 12 meses estuvo ahí. Porque Daniel dijo, ese árbol que el ángel vino, ese árbol eres tú. Eres tú. Es terrible. Eres tú.
Y eso produce consecuencias. Pero no solamente tanto para tu vida, sino para tus hijos, para tu generación que viene. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar, aprendamos a vivir en la bendición de Dios. Que cuando Dios empiece a prosperar nuestras vidas, cuando Dios empiece a abrir puertas, cuando Dios empiece a elevarte espiritualmente, materialmente, económicamente, sabrás que no permitirás que Satanás va a venir y te va a hablar a tu mente, a tu corazón. ¿Para qué? Para ampliarte, para decirte, pero qué bueno, esto lo hiciste con tu propio esfuerzo, tu dedicación, tu entrega. Las Escrituras, libro de Daniel capítulo 5, versículo 18. Escucha lo que dice. Para nuestra enseñanza hay esperanza, para que por medio de la paciencia nosotros tengamos esperanza. Daniel 5:18 dice así la palabra de la siguiente manera: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora, escucha, aquí Daniel ya no habla con Nabucodonosor, con el rey, sino con el hijo que ha tomado esa posición de rey. Y le dice, le empieza a explicar, y porque ahí está Daniel. Daniel le habla a este rey Nabucodonosor, el hijo: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, número 1, el reino, número 2, la grandeza, número 3, la gloria, número 4, la majestad. Y por la grandeza que le dio, ¿quién le dio? Dios, el Altísimo. El Altísimo Dios le dio a tu padre. Le dio el reino, le dio grandeza, le dio gloria, le dio majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en orgullo, fue despuesto del trono y de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierbas le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone a él al que le place. Y le está dando detalles. Y le dice: a tu padre Dios le ha dado esto, le ha dado reino, le ha dado majestad, le ha dado poder.
Todos los pueblos estaban debajo de él, y a quien él quería le quitaba la vida, a quien él quería le prolongaba la vida. Verso 22 dice Daniel: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sabiendo las consecuencias de tu abuelo, sabiendo las consecuencias de tu abuela. Tú sabes cómo vivieron ellos, y tú, sabiendo todas estas cosas, por donde atravesó y pasó tu padre. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Sabiendo lo que le ha pasado, sabiendo por dónde ha pasado, conociendo todas estas cosas, sabiendo lo que ha pasado tu padre, que Dios no fue el hombre, no fue su fuerza, no fue su capacidad, no ha sido su habilidad, no ha sido su destreza, no ha sido su profesión. Acá dice la Biblia: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando tu corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Cuando te amplía, te hace ver otra realidad, Satanás, las intenciones que tienes es que el orgullo y la soberbia entren en tu corazón. Entren no solamente en tu corazón, entren en mi corazón o en nuestros corazones. Y con todo eso, has visto, has escuchado tu padre las consecuencias, y sabiendo todo eso, sabiendo todo eso, no has humillado tu corazón, no has dado lugar a la palabra. No ha dado lugar. La palabra de Dios no ha penetrado en su vida. Sabiendo todo eso. Segunda de Crónicas, y estoy terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Verso 10, segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 10. Y habló Jehová a Manasés. ¿Quién habló? No habló un líder, no habló el pastor, no habló un profeta. Habló Dios. ¿A quién? ¿A uno del montón? No, al rey, a un rey, a un rey, a Manasés y a su pueblo. Más a ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios. Dios trajo a los enemigos. Y cuando tú estás ahí pensando cómo será, pero ¿por qué siempre lo mismo? No puedo avanzar.
¿No sería mejor preguntarnos nosotros diciendo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy mirando hacia el cielo para que se me dé las razones? Y trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y ató con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dios habla, escucha, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre nos habla antes. Dios le habló, justamente le habla a este hombre, a Nabucodonosor. Vino Daniel, le da consejo para que corrigiese, para que modificase, para que cambiase de actitud, para que cambiase de mirar, para que cambie su mirada, para que cambie su visión. En tiempo. Dios nos habla en tiempo. Y fuera de tiempo, dice las Escrituras. Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas, los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. ¿Por qué? Dios quiere evitar. Dios quería evitar que el rey Manasés y que todo su pueblo sea cautivo. ¿Por qué esperar que estar en angustia, con grillo, con cadenas, para que puedas clamar a Dios? ¿Por qué en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, pensando de que nosotros podemos salir fácilmente? Acá dice la Biblia que Dios fue a buscar al ejército de Siria, a sus peores enemigos, para apresarlo. Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Dios habla en tiempo y fuera de tiempo. Volviendo a Daniel, y con esto termino. Daniel (35 y 36). Capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie quien pueda decirle qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué haces esto conmigo? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Muchas veces nos han hablado de Nabucodonosor como ese rey, y le tiraron. ¿Para qué? Porque yo lo quiero ver comiendo pasto. No me gusta el éxito de alguien. Los que venimos de abajo.
Pero no crees que Dios puede modificar y cambiar, y que Dios te puede dar justamente eso. Dice las Escrituras que cuando Nabucodonosor, cuando este rey se dio cuenta, se humilló. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 15, dice las Escrituras que el hijo pródigo volvió en sí. Volvió en sí y dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Te invito a que te coloques de pie. Entonces, dice la Biblia, iré y le diré a mi padre: he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. ¿Sabe cuál es el problema? Que es fácil pedirle perdón a Dios. Es fácil pedirle perdón a Dios porque no lo ves. Pero aquel que has humillado, de aquel que hablaste mal, nos cuesta poder perdonar. ¿No serán estos los motivos? ¿No serán estas las razones por las cuales hemos sido cortados y no vemos avance en nuestras vidas? Porque es fácil pedirle perdón a Dios. No lo veo. Pero ir y pedirle perdón a alguien que la veo o lo veo, Job dice: si el árbol fuere cortado, si el árbol fuere cortado, quedará ahí tendido, quedará muerto. No hay esperanza, dice las Escrituras. Y quizás en este día muchos de nosotros, gente que nos siguen a través de las redes, han sido cortados y están secos. Pero hay una buena noticia que dijo Jesús en el día de la gran fiesta. Jesús de Nazaret dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Y aquel árbol que ha sido cortado, al percibir el agua, al percibir, dice que volverá de nuevo a retoñar y volverá de nuevo a ser un árbol frondoso. Ezequiel capítulo 47 verso 1 habla acerca de las aguas del santuario que traen sanidad, que trae sanidad a nuestras vidas, que trae sanidad. ¿Cuántos de nosotros estamos secos, muertos? Por eso cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, viene al altar y al percibir el agua, hay esperanza. Hay esperanza. Nabucodonosor, a pesar de su condición, él dice que a su debido tiempo, él mira
Él mira hacia arriba. Por mucho tiempo anduvo comiendo como los bueyes en el campo. Pero cuando alzó sus ojos, le fue devuelto la razón. Le fue devuelto la razón. Cuando reconocemos que era Dios que en esta noche, y el anhelo de mi corazón, cierra tus ojos, el anhelo y el deseo de mi corazón que en esta noche, en este día, en esta hora, que estás seco, cortado, y que piensas de que no hay esperanza, pero esta palabra es agua. El que cree en mí, el que cree en esta palabra de su interior, tú lo experimentarás en tu interior, adentro, 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 adentro tuyo, adentro, adentro, adentro nuestro. Brotará, 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 fluirá, fluirá ríos, ríos de agua de vida. Hay esperanza para nuestra enseñanza. Para nosotros todas las cosas fueron escritas porque hay esperanza. Cierra tus ojos en esta noche. Cierra tus ojos, queremos orar. Queremos orar en esta noche y queremos pedirle a Dios. Oh Padre de gloria, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, Dios, pero lo que tengo te doy. En el nombre poderoso de Jesús, levántate. Levántate. La Biblia dice que ese hombre nunca antes estuvo sobre sus pies. Nunca había caminado. Nunca se había puesto de pie. Pero en esa misma hora, dice las Escrituras, que Pedro y Juan le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Quiera Dios que en esta noche puedas levantarte. Puedas levantarte y comiences a experimentar como aquel paralítico que nunca había caminado, que nunca se había puesto de pie. Dice las Escrituras que entró en el templo alabando y bendiciendo. Padre de gloria, adora a Dios. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierra tus ojos.